Buenos días, estimados estudiantes. Con el propósito de empezar a vislumbrar lo que es el desarrollo de su trabajo final, el día de hoy quiero compartirles algunas ideas con referencia a lo que va a ser la aplicación de este módulo en dicho trabajo. Como lo pueden apreciar en la guía adjunta que les estoy dejando en la plataforma, el propósito real de este módulo es que ustedes puedan llegar a hacer lo que podemos denominar un diagnóstico dentro de la organización en la que ustedes habrán de aplicar todos los conocimientos del presente diplomado. Entonces, bien, algunas precisiones. Las hojas que ya hemos tratado nos dejan ver básicamente dos cosas: que existe un conocimiento tácito y que existe un conocimiento explícito, que regularmente este conocimiento tácito viene como una característica propia de los trabajadores, del mismo conocimiento que tienen las personas sobre algún tema, de su experticia, de sus creencias. Incluso el conocimiento tácito puede provenir de algo tan propio en una organización como la cultura organizacional, aquellas creencias, principios, valores, prácticas que se han validado por parte de esta comunidad y que generan un conocimiento el cual se pone al servicio de la misma empresa en aras de la productividad. Es el tácito. Y el explícito, aquel que nos da la organización desde su concepción formal, a través de los contratos, a través de los procedimientos, a través de los manuales de funciones y de por sí de todo lo que tiene que ver con el quehacer mismo de la empresa y que está regulado y descrito, propuesto por ella misma. Entonces, el tema aquí es cómo nosotros vamos a identificar estos elementos, estas variables dentro de la empresa en la que ustedes van a trabajar. Y es por eso que la guía aborda básicamente 5 componentes, les he propuesto yo, para que ustedes los desarrollen. El primero es que ustedes identifiquen, en términos generales se los describo, el propósito es que ustedes identifiquen en la organización, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los tipos del conocimiento que ya hemos referido, a través de elementos muy claves, como por ejemplo, desde la perspectiva explícita, pues ustedes saben que una organización debe contar con la misión, la visión, los principios corporativos, los valores corporativos que son dados a sus empleados. Entonces, es como esa información que ustedes tienen disponible por parte de la misma empresa. De la misma forma, la idea es que ustedes puedan evidenciar en la organización cuál es ese conocimiento tácito. Ese ya no es tan simple. ¿Por qué no es tan simple? Porque los invita a ustedes a que tengan que interactuar, por ejemplo, con los trabajadores y evidenciar algunos elementos que ustedes han visto a lo largo de la carrera y en temas administrativos. eh, Generalmente se aborda desde una perspectiva de los recursos humanos temas como el liderazgo. Entonces, los liderazgos de carácter social, informales, que no son los liderazgos formales, le permiten a uno conocer un poco más de la organización, de cómo piensa la gente, de cómo entiende la masa laboral, estos espacios de crecimiento y de generación del conocimiento. Entonces nosotros, digamos que hay elementos como la organización formal, como la organización informal y como la organización social, que son fundamentales para que ustedes las identifiquen. En la parte del conocimiento tácito, es decir, aquello que, como les decía, provenía de la gente, encontraremos particularmente el liderazgo informal, el social, cómo se da el control social, por ejemplo, que son aspectos muy particulares de la empresa, cómo los compañeros pueden llegar a influenciar en el comportamiento de otra persona, a través de un gueto implícito, un silencio, una desaprobación, que son como rasgos, como características muy propias de los grupos sociales que se dan al interior de las organizaciones. ¿Cómo se da de pronto una autoridad de orden informal? Es decir, alguien que no está reconocido por la empresa como, como un miembro con poder, autoridad y capacidad de toma de decisiones, pero que ante todo el grupo es una autoridad en el sentido que ha ganado el respeto y el reconocimiento. Entonces, esta figura tiene cómo generar conocimiento. Eso lo tienen que identificar ustedes, de la manera informal, de la manera social, cómo se está generando conocimiento. Ya en la parte del explícito les dije, es más como entrar a evaluar, los elementos que ya referí: misión, visión, principios, valores, documentos. Esto es mucho más, digamos, asequible en términos
de consecución de la información, porque pues esta se la pueden suministrar de manera clara. Ahora, ustedes en términos de la creación del conocimiento, ¿qué tienen que hacer en su trabajo? Pues tienen que evidenciar cómo se crea conocimiento en la empresa, cómo esa parte informal del conocimiento tácito crea conocimiento, cuáles son sus espacios, en dónde lo hacen. Son de pronto las charlas de tomar tinto, por ejemplo, o de salir un momento y compartir un cafecito y una galleta en donde realmente se toman decisiones en esta parte tácita o informal, o cómo lo hacen, o hay un espacio propiciado por la misma empresa para ello. Eso es lo que ustedes tienen que encontrar. De igual manera, si es el conocimiento explícito, pues hay algunas empresas que se caracterizan porque propician estos espacios, generan un día en particular en el que se piden, bueno, ustedes qué fallas encuentran aquí en la organización, de qué manera consideran que se pueden mejorar. No es el ejercicio, llamémoslo como tan mal utilizado, de vamos a hacer un DOFA y vamos a botar corriente. Yo creo que aquí el tema es ver si de pronto la empresa tiene un poco más claro el tema de la gestión del conocimiento y les da a los trabajadores a través de un espacio formal, de un comité, de una reunión, la posibilidad de generar y de aportar. Entonces, eso es el segundo componente que ustedes tendrían que evidenciar, cómo se genera el conocimiento en la empresa. Ahora, en un tercer momento, la transformación del conocimiento. Porque, pues bueno, una cosa es que informalmente salgan cosas y quizás que la organización genere espacios también. Pero el punto es, una vez que se ha generado nuevo conocimiento, ¿realmente la organización lo transforma? ¿Lo adopta? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales, después de que los trabajadores han propuesto algo simple, eso no se trata de cambiar el mundo, pues? Recuerdo muy bien, no hace mucho veía yo hicieron la remembranza de la historia de Jaguar, de la marca de de los vehículos ingleses. Referían cómo fueron una empresa brillante en los 80 que tiene un bajonazo importante, que los tiene casi a punto de la quiebra. Y había un espacio en donde los trabajadores hacen una aportación y es que toman la silla, una de las sillas del mismo Jaguar, obviamente una silla que no está para un vehículo nuevo, y le hacen una adaptación para convertirla en un instrumento de trabajo. Entonces, en el momento en que en la línea de producción viene el vehículo, en un proceso que tradicionalmente les demandaba quizás de rodillas o acurrucados, ellos adaptaron esta silla para trabajar muy cómodamente por debajo del vehículo. Son ese tipo de cosas tan simples las que pueden estar representando una diferencia absoluta, porque en el momento en que un trabajador, partiendo incluso de la misma propuesta del estudio de fatiga que hacía Taylor en la administración científica a inicios del siglo XX, en donde se buscaba que el trabajador tuviera la menor oportunidad de desgaste físico, pues esto puede representar un incremento importante en la productividad, incluso en la misma salud, en la salud laboral, porque pues una mala postura puede representar enfermedad profesional. Entonces, son este tipo de ejemplos los que perseguimos que ustedes identifiquen en la organización. No, insisto, no es cambiarle la dinámica a la empresa, son pequeñas aportaciones, pero esas pequeñas aportaciones son generación de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que identificar en su empresa, en donde ustedes van a hacer su trabajo, de qué manera se hace esa transformación. Frente a las fuentes del conocimiento, pues yo creo que está como muy implícito en la primera parte, de dónde viene el conocimiento, como tener muy claro cuáles son los componentes, porque recuerden que aquí ustedes ya tienen que empezar a integrar. En el primer módulo, ustedes hablaban de una perspectiva externa, ¿de acuerdo? Hay conocimiento que viene de afuera, hay conocimiento desde la misma gobernanza, instituciones como, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, el gremio al cual pertenezca la empresa, la misma situación económica. Hay elementos que vienen desde afuera. Esa es una fuente del conocimiento. La otra, desde la perspectiva interna, pues nos invita a evaluar elementos como qué tan relevante es la innovación, por ejemplo, qué tan importante es la innovación, los procesos de mejoramiento continuo. De repente esto está muy amarrado con la calidad. Entonces aquí es importantísimo que ustedes determinen esas fuentes del conocimiento. Lo que hoy le da ese acervo de conocimiento a la empresa
de dónde lo ha obtenido o de dónde regularmente lo consigue. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la aplicación de nuestro módulo, ustedes deberán identificar los mecanismos de difusión del conocimiento logrado. Que no pase como en tantas empresas donde se pueden generar ideas importantes, incluso se les reconoce, pero no se implementan. No hay un proceso en el que se diga, miren, nuestro compañero fulano de tal nos ha propuesto un nuevo mecanismo para X, Y o Z cosa y queremos compartirlo, queremos que él nos lo explique y a partir de un mes lo vamos a implementar, ¿sí? Que es un tema no solamente importante en lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento misma, sino si ustedes lo analizan también tiene mucho que ver con la motivación de la persona. O sea, cuando uno tiene la posibilidad de generar una aportación de este estilo, incluso muchas veces uno no lo hace ni con perspectivas económicas, aunque sería muy bueno saber si de pronto como un mecanismo de dinamizar esta capacidad de desarrollo o de innovación en el trabajador, de pronto hay algún tipo de motivación, un viaje, un día de descanso, qué sé yo, una cantidad de dinero. En fin, cada empresa es particular en eso, pero lo importante es se está implementando lo que se está creando, lo que se está conociendo, aquellos nuevos hallazgos. Realmente la empresa dice, ok, los adoptamos, harán parte ahora en adelante de nuestro quehacer. Entonces, de esta forma, nosotros hemos, digamos, hecho un recorrido. La guía es un poquito más explícita. No es que en el trabajo tengan que colocar punto a punto cada uno de los componentes. Yo lo que hice fue plantearles como una especie de listado de elementos que pueden servirles para que ustedes lo identifiquen. Puede ser a manera de checklist y tienen que también pensar en que para obtener esta información ustedes no se pueden basar únicamente en la observación. Tengan presente eso. Porque hay algunas cosas que ustedes pueden observar, algunas cosas que pueden percibir, algunas cosas que pueden escuchar, pero definitivamente habrá otras donde ustedes tendrán que sentarse a hablar con directivos, hablar con trabajadores, porque es la única forma de entender realmente, con precisión, cómo es que se está captando el conocimiento, transmitiendo el conocimiento, aplicando el conocimiento. Por lo tanto, esto será un trabajo que efectivamente en la organización les demande a ustedes interactuar. Una precisión. Dependiendo del tipo de empresa, nosotros tendremos que asumir también la fuente de la información que necesitamos. Me explico. Si estamos claramente ante una MIPYME que tiene, qué sé yo, 15 trabajadores, pues diría yo que es más que obvio que hay que hablar con la cabeza de la organización, porque regularmente en empresas como estas, esta persona no tiene los blindajes, llamémoslo, de una multinacional, ¿sí? En donde hay que escalar no sé cuántos requisitos para poder llegar a hablar con un presidente, ¿sí? Si es una empresa pequeña, yo puedo hablar directamente con la cabeza. Pero si estamos hablando de una empresa muy grande, pongo un ejemplo, un Ecopetrol, fácilmente este trabajo usted lo puede llevar a una división, a un departamento, a una sección, ¿de acuerdo? Esto para efectos de, algunos dirán, no, pues, mejor dicho, para la consecución de la información y cuánto tiempo me va a demandar esto, no. Ustedes lo pueden tomar en una unidad estratégica de la misma compañía en caso tal de que estemos hablando de una empresa muy grande. Pero lo que sí es importante es que puedan ir definiendo, y esto recuerden que hará parte también de la metodología que ustedes planteen en su informe final, en su trabajo final, de qué manera o a través de qué medios ustedes lograron la consecución de la información, ¿sí? Recuerden que metodológicamente hablando ustedes pueden tener entrevistas, grupos focales, incluso encuestas, aunque no recomendaría mucho esta opción porque no estamos hablando de grandes números de personas, no estamos hablando de tendencias estadísticas. Pienso yo que ejercicios como la entrevista en profundidad, si es el caso, o semiestructurada, y los grupos focales pudieran llegar a ser, por el perfil del trabajo que estamos esperando que ustedes adelanten, una buena alternativa. Por el momento no los demoro más. La idea era que ustedes encontraran como algo un poco más concreto frente a qué es lo que tienen que hacer. Tenemos la parte teórica, tenemos las OVAs, tenemos las lecturas, un ejercicio que les he dejado a través de infogramas
para que vayan como apropiando un poquito la parte conceptual y teórica, pero definitivamente ustedes tienen que ir pensando es en la elaboración del trabajo, y por eso quise aterrizarlo mediante este breve comentario que les he hecho y con la guía que espero les sea útil para que lo vayan adelantando y lo vayan implementando, ¿ok? Ha sido un gusto para mí volverlos a tener aquí en este espacio. Cualquier cosa, ya saben, estoy a su entera disposición mediante los medios que la plataforma dispone. Un feliz día para todos. Gracias.